Bueno, yo he vuelto aquí a YouTube por algo muy serio y muy importante que necesitaba comentarlo con alguien, y es lo que Laura Gallego ha hecho con sus libros a media generación española. No sé si de fuera del país también, porque no sé si internacionalmente se leen sus libros, pero por lo menos aquí se ha hecho. Creo que en este punto de la vida no hay ni un solo millennial español que no sepa quién es Laura Gallego. Esta señora ha acompañado a todos los adolescentes españoles básicamente desde que éramos unos críos hasta que decidimos olvidarnos de ella y de sus libros. Memorias de Idún, La emperatriz de los etéreos, Dos velas para el diablo, Las crónicas de la torre... Esta señora nos ha acompañado durante años y la tenemos abandonada, por favor. Así que hoy toca hablar de Laura Gallego y de por qué es tan importante lo que hizo por todos nosotros. ¿Y qué es eso tan importante que Laura Gallego nos enseñó? Pues veréis. No solamente nos entretuvo con sus historias de fantasía, dragones, hadas... ¿Hadas? Creo que no había hadas en sus libros. Ángeles sí. No solamente nos entretuvo con todo eso, sino que es que nos habló del poliamor. Sí. Nos habló del poliamor y no nos dimos ni cuenta ninguno. Seguramente fue la primera que te habló del poliamor. ¿Cómo te quedas? A ver, que siempre va a haber excepciones y alguno de vosotros quizás ni sabéis quién es Laura Gallego, pero es que para mí fue súper importante en mi adolescencia y creo que como a mí pues seguramente habrá cientos de españoles que les habrá pasado lo mismo. Corría el año, pues no sé, me voy a inventar la fecha porque la verdad... voy a buscarla. Corría el año 2004 cuando se estrenaba la primera parte de una trilogía que básicamente es que hasta día de hoy se siguen sacando cómics, y es Memorias de Idún. ¿Y por qué Memorias de Idún nos habla del poliamor? Quizás sabrás dónde caéis. En la historia nos encontramos con Victoria, esa chica que se convierte en unicornio y que tiene ahí pues sus no sé qué y sus historias fantásticas y demás, y que conoce por un lado a Jack, que es el dragón, y por otro lado a Kirtash, que es una especie de serpiente maléfica. ¿Y qué pasaba en la historia que dejó a media población adolescente de la época como what the fuck? Pues que Victoria se enamoraba de los dos, y en vez de decidir entre Jack o Kirtash, pues se quedaba con ambos. Y ambos pues acaban aceptándolo y ella tenía hijos de ambos y todos eran felices y bueno, esto es un spoiler. Vamos a ver, aquí si habéis venido a escuchar hablar de Laura Gallego es porque habéis leído sus libros y seguramente habréis leído las Memorias de Idún. Entonces, eso en la cabeza de los que leímos a Victoria en ese momento, quedarse con ambos, pues fue una locura, fue un shock. Yo no entendía por qué Victoria, en vez de decidirse por uno, se quedaba con los dos y todo estaba tan bien. ¿Por qué no se decidía como en el resto de historias, de películas, de libros, de todo lo demás que había visto y leído en esa época? No lo entendía. ¿Y por qué todo el mundo lo aceptaba tal cual, que ella pudiese estar enamorada de ambos? Es más, recuerdo que en ese momento me enfadé. Me enfadé porque no entendía por qué no tomaba una decisión. Tampoco entendía por qué Laura Gallego no se molestaba en hacer una historia como el resto de historias. Porque como Laura Gallego hacía que una de sus protagonistas no tomase una decisión. Porque cuando te lees una historia, básicamente muchas veces esperas que los héroes de la historia tomen decisiones. Y cuando es algo tan importante en la historia como era pues este romance que ocupaba cientos de páginas en la trilogía, porque al final no se decidía por ninguno, se quedaba con los dos. Pues eso es donde viene la cosa, y es que Laura Gallego, sin nombrar en ningún momento la palabra poliamor, realmente habló del poliamor por primera vez a cientos de adolescentes españoles, y no sé si... repito, no sé si en el resto del mundo se leen sus historias o son típicas de leer, porque aquí sí que es verdad que es una autora española bastante típica, y nos habló por primera vez de eso, de lo que era el poliamor. Así que hoy he venido aquí con mi cara de indignación o de emoción, porque básicamente es mi forma de expresarme con el mundo, por favor, a que le agradezcamos a esta señora que nos hablase del poliamor en ese momento. Básicamente, Laura Gallego era una mujer adelantadísima a su tiempo que quizás nos ha ayudado a convertirnos en lo que es hoy en día la sociedad española de nuestra edad. Nos puso la semilla de lo que somos ahora y no teníamos ni idea, porque con Memorias de Idún nos habló del poliamor. Luego también tenía una colección de ángeles donde también había unas movidas que es que todo era muy diferente al resto de historias que se estaban haciendo en ese punto, y lo mejor de todo es que lo estaban petando. Así que ale, lo único que queda es ponerle una velita a Laura Gallego por habernos ayudado a destruir las ideas que teníamos del amor y haberlas ampliado de esa forma, y entender que a veces puedes querer a dos personas y que no pasa absolutamente nada, y que hay mucha gente a la que le pasa constantemente. Eso sí, estoy bastante segura de que en ninguno de sus libros de momento se ha atrevido a meter un personaje gay, así que desde aquí, Laura Gallego, después de este statement que estoy haciendo sobre cómo hablaste del poliamor, por favor, te falta meter a un personaje gay y ya estaría todo. Pues muchas gracias por todo lo que hiciste por mi infancia. Prometo leerme alguno de tus nuevos libros porque llevo mucho sin leerte, pero Memorias de Idún yo creo que marcó un antes y un después en muchas de las generaciones, y de verdad
Solamente pido que sigas así, que sigas adelantada a tu época como hiciste en ese momento, que hablaste de temas en libros juveniles que nadie más lo hizo y puedes seguir haciéndolo, como hablar de personajes homosexuales y de otros tipos de amor. Y nada más. Que besis.